Muy buenas a todos, bienvenidos a una nueva partida y como indica el título y siempre hago por adelantado un vídeo por torneo o campeonato de todos los que vamos trayendo, pues enhorabuena a Sandro Maricoya que se ha proclamado campeón del Abierto Mexicano. Vemos rápidamente a través de Chess24 cómo ha quedado la clasificación sobre 9 rondas con 7 puntos y medio punto sobre varios seguidores y bueno, pues resto de jugadores siendo una lista muy larga bueno, pues nuestra enhorabuena a este jugador. Como en la última partida ha hecho tablas contra Kevin Cory, que tenía una posición pues algo inferior, Mareco ha podido aguantar la misma, ha hecho tablas, pues traemos una partida de la quinta ronda también muy interesante. Tenemos con piezas blancas a Sandro Mareco y con piezas negras a Carlos Sandoval. D4 en el tablero, caballo F6 y tras C4, C5, entrando de momento en la defensa Benoni. Se evita la captura, se decide avanzar el peón a D5 y tras B5 se vuelve a atacar nuevamente la estructura de peones, pero en esta ocasión la base aceptando esta captura y esta entrega de peón que tras A6 vuelve a capturar y las piezas blancas cuentan con 2 peones de ventaja. Estamos en el gambito Benko aceptado y la idea de en esta posición es que una vez se recupere el peón de A6 ya que está fuertemente atacado, las piezas negras atacan normalmente con las piezas mayores sobre el flanco de dama ya que ambas columnas pues les favorece. Y por otro lado las blancas pues intentan frenar por un lado ese flanco de dama, defender y también montar un centro rápido para consolidar una posición, buscar un enroque en corto y vamos a ver cómo continúa la partida. De momento tras estos movimientos G6, caballo C3, no defendiendo de 5 que ya la dama lo hacía, sino también para reforzar la casilla de 4 y poder bueno, pues formar ese centro como decíamos. El tema es que tras alfil por A6 y E4 que se juega en el tablero, se enfrentan los alfiles y así las piezas negras quitan el enroque a las blancas. Mareco tiene la idea clara, jugar G3 para rey G2 y hacer un enroque artificial y rápido y de momento las piezas negras juegan D6, G3, alfil G7, rey G2 y enroque en corto. Tras estos movimientos, caballo F3, el caballo de B8 se retira para dar paso a las piezas mayores, viene a D7 y tras A4 un movimiento típico en este tipo de posiciones en el que el caballo pues suele venir a B5 para bloquear y entorpecer pues, la fuerza que tienen las piezas negras en esta posición. Dama B6, veremos dónde viene la segunda torre y tras estas jugadas primero dama C2. La idea y para jugar caballo B5 pues dama C2 defiende el peón D4 y así el caballo pues queda libre de la defensa de dicho peón y además refuerza la casilla de B2 también en A4 para que el alfil pueda venir también a D2 y seguir con la defensa. Tras estos movimientos, torre B8, dando un doble al peón de B2, caballo B5 bloqueando y caballo E8 con la idea de traer el caballo a C7 y eliminar esta pieza tan molesta. Además el alfil de casillas negras, el alfil en la gran diagonal, coge bastante fuerza, mira por rayos X a la torre de A1 y tras estos movimientos de momento alfil de 2. En otras líneas y si el caballo está en F6 se podría jugar quizás alfil G5, el peón D7 como vemos está indefenso, pero realmente bueno, pues ahora no llegaría quizás a buen término, ¿no? La idea de este movimiento también desarrollar piezas, se conectan torres, la única pieza que queda pues es la torre de H1 de traerla, ya veremos a qué casilla y también se defiende la casilla de A5 para poder avanzar el peón en un futuro. Además alfil C3 puede ser una opción para pelear contra este gran alfil que tienen las piezas negras y de momento caballo C7 y se decide capturar por parte de Mareco. El tema es que si no captura, bueno pues y las negras lo hacen, se podría perder el peón. Por lo tanto caballo por C7, la dama nuevamente se retira a la columna C y aquí torre B1. También se puede traer la segunda torre a la acción directamente, pero en algún momento si se quiere avanzar el peón hay que tener cuidado con el alfil en la gran diagonal.
De momento se retira, ya que el peón está defendido también por la dama, y tras estas jugadas y jugar dama 7 con doble ataque sobre el peón de A4, B3 defendiéndolo, el alfil no ataca ninguna pieza, y tras estos movimientos se intenta o se juega torre C8, quizás para avanzar el peón casi pasado que tienen las piezas negras en C5, ¿no? Y jugar C4. No obstante, en esta posición se juega ya a 5 y tras dama b7 la partida continúa con torre h c1 trayendo la última pieza al juego. Podríamos pensar en jugar c4, pero realmente no funcionaría, ¿no? Se pierde el peón, que quedaría bien defendido por parte de las piezas blancas, todos los peones, y por otro lado, bueno, pues la torre de b1 ataca a la dama en b7. Por lo tanto, tras estas jugadas, aquí se juega f5, ya que bueno, pueden estar algo débiles los peones centrales de las piezas blancas. Además, no se podría capturar o debilitaría mucho este peón atacado por parte de la dama negra en d5, y el tema es que tras estas jugadas la partida continúa con torre e1, mirando por rayos X el peón d7, reforzando la defensa del peón de e4, y tras f por e4, dama por para mantener el peón de e5 de momento defendido. Aquí la partida continúa con e5, entregando un segundo peón, y quizás es demasiado para las piezas negras, ya que se va a capturar al paso, generando un peón pasado pues bastante más peligroso que el peón de a5, y el tema es que quizás se podría jugar caballo f6 siendo pues menos malo, ¿no? Se ataca a la dama, también dos veces al peón de d5, y aunque es verdad que la línea podría continuar, bueno, pues primero dando un jaque en e6, rey h8 y tras dama por e7, dama por d5, bueno, pues posición difícil para las negras, pero bueno, también buscando sus opciones con dos peones ligados y uno de ellos pasados. No obstante, se opta por e5, se aprovecha a capturar al paso, se enfrentan las damas y tras los cambios, ahora sí caballo f6, atacando a la torre de e2, ¿no? Que se retira esta casilla. d5 empezando a empujar los peones centrales, y tras torre d1 quizás en algún momento se pueda atacar este peón de momento defendido en d5, se juega torre c b8, bueno, pues atacando también en b3 ese peón que ha quedado ahí descolgado. Tras estos movimientos e7, evitando la defensa de este peón, y vamos a ver cuál es la idea final de Sandro Mareco, ya que de momento se pierde un peón o las piezas negras recuperan un peón, y tras estas jugadas alfil g5. El tema es que para avanzar e8 de momento hay dos defensores, por lo tanto no se puede hacer, solo la torre está apoyando al peón de e7, y la idea es eliminar a uno de los defensores para buscar la coronación, cambios y ganar la partida. Torre e8 de momento bloquea el peón de e7, alfil por f6, eliminando también al defensor pues tanto de la casilla de 8, aunque de momento está protegida, pero también el peón de e5 queda indefenso, y tras alfil por f6 la partida continúa con torre por d5. Tras estos movimientos c4, manteniendo vivo este peón pasado que tienen las negras, pero aquí Sandro Mareco, bueno, pues saca de la chistera su magia y bueno, pues sigue con esta combinación muy interesante. Caballo d2 tocando la torre de b3 y c4, torre b2 evitando los cambios y además de alguna manera clavando al caballo, ya que la torre d2 está indefensa, y bueno, pues a ver cómo continúa la partida. El caballo, bueno, pues está defendido, quizás se podría avanzar el peón, de momento tienen que mover las piezas blancas, y el movimiento que se hace no es caballo por c4, sino caballo e4, bueno, pues viendo una combinación realmente exquisita. El tema además es que el alfil que está atacado por parte del caballo y por ende también la torre de 8, pues quizás no se puede evitar. El mejor movimiento en la posición es capturar en e2, ya que si no las blancas podrían hacerlo en b2. Por lo tanto, la partida continúa con torre por e2 y tras estas jugadas caballo por f6 atacando la torre y rey f7 siendo, bueno, pues ya que hay jaque siendo único movimiento, ¿no?
Caballo por E8, recuperando pues la calidad. Rey por E8, se mantienen dos peones de ventajas, pero tras jugarse torre C5 por parte de las blancas, ahora sí torre A2, se atacan dos peones, por lo tanto vamos a ver cómo hace Sandro Mareco para mantener esa ventaja. Rey por E7, torre C7 jaque, y aquí está, bueno, pues manteniendo esa ventaja de dos peones. Es suficiente para ganar la partida, pero hay que ganarla. La partida continúa con H4, torre B5 y tras torre A7, torre B2, bueno, pues clavando a un peón que no necesariamente se tiene que avanzar directamente. G4 también ganando terreno con sus peones y evitando que el rey negro pueda quizás avanzar. También la torre de A7 pues en algún momento puede dar un jaque, torre B3 y tras F3, torre B2, jaque volviendo, pero ya rey G3 en el tablero. Torre B3 haciendo un poco la misma idea que realmente no funciona, y aquí con G5 jaque, y gracias a que la torre controla la séptima, las piezas negras han perdido un tercer peón que es el único que tienen. Tras estas jugadas se juega rey E5, pero bueno, pues tanto rey E6, la línea podría continuar, que esto no se juega, con torre G7 directamente. El rey ya no tiene acceso a este peón, y el tema es que a esta jugada, si rey F5, la línea podría continuar no con torre G7, sino con torre F7 nuevamente, bueno, pues echando al rey, ¿no? Rey E5, torre F6, y nuevamente se está ganando el peón, ¿no? Material. La línea, o la partida, mejor dicho, bueno, pues continúa con rey E5, y tras torre A6 en esta posición decide abandonar, ya que, bueno, pues serían tres peones de ventaja, y nuevamente si rey F5 pues entraríamos quizás en la misma línea con torre F6. Y enhorabuena nuevamente para Sandro Mareco, y por mi parte nada más. Vamos viendo nuevos vídeos, nuevos torneos y nuevos temas. Un saludo y vamos hablando. Chao.